Otras técnicas de gráficos. En este vídeo aprenderá velas de Heiken Ashi, gráficos equivolumen, gráficos punto y figura y gráficos Renko. La traducción de Heiken es medio y de Ashi es ritmo. Juntos, Heiken Ashi representan el ritmo promedio de los precios. Es una herramienta visual que ayuda al trader a identificar mejor los periodos de tendencia. Heiken Ashi es una técnica promedio que elimina el ruido de los gráficos de precios, tratando de allanar la tendencia con mayor precisión. Esta técnica usa los datos de apertura y cierre del periodo anterior y los datos de apertura máximo, mínimo, cierre del periodo actual para crear una vela promedio. Estas velas también se pueden usar para identificar patrones de precios y soportes y resistencias potenciales. Las velas de Heiken Ashi se basan en datos de precios de la apertura actual, máximo, mínimo, cierre, valores actuales de Heiken Ashi y valores anteriores de Heiken Ashi. Se calcula así: la apertura de Heiken Ashi es la media de la apertura y cierre de la vela Heiken Ashi anterior. El cierre de Heiken Ashi es simplemente una media de la apertura, máximo, mínimo y cierre del periodo actual. El máximo de Heiken Ashi es el máximo de 3 puntos de datos, el máximo del periodo actual, la apertura de vela de Heiken Ashi actual o el cierre de vela de Heiken Ashi actual. Y el mínimo de Heiken Ashi es el mínimo de 3 puntos de datos, el mínimo del periodo actual, la apertura de vela de Heiken Ashi actual o el cierre actual de Heiken Ashi. Vamos a explicar e ilustrar la diferencia entre un gráfico de vela japonesa normal y un gráfico de vela de Heiken Ashi. Observe en nuestro ejemplo el ruido reflejado por el número de velas alcistas en las olas de precio descendente y por las velas bajistas en las olas de precio ascendente, además de las brechas de precio claras. Tras cambiar a velas de Heiken Ashi, podemos ver ascensos y descensos sin brechas entre las velas, destacando fases de tendencia clara dentro de una tendencia. Los gráficos de equivolumen fueron desarrollados por Richard W. Arns Jr. como un gráfico de precios que incorporan volumen en cada periodo. Los recuadros de equivolumen integran acción del precio y volumen para un análisis visual más fácil. Son similares a los gráficos de velas, pero las velas se reemplazan con recuadros de equivolumen, que pueden ser cuadrados o rectángulos. Un recuadro de equivolumen consta de 3 componentes: el precio máximo, que es el límite superior, el precio mínimo, que es el límite inferior, y el volumen. Los recuadros son negros cuando el cierre está por encima del cierre anterior, y rojos cuando el cierre está por debajo del cierre anterior. El volumen indica el ancho del recuadro. Los recuadros estrechos muestran volumen bajo, y los recuadros más anchos muestran un volumen relativamente más alto. En los gráficos equivolumen, los patrones clásicos siguen apareciendo con el añadido de tener volumen incorporado al patrón. Esto hace más fácil verificar inversiones, continuaciones y rupturas a través del análisis del volumen. Los recuadros anchos muestran un volumen incrementado a niveles de ruptura y pueden servir para mayor confirmación. Punto y figura es la técnica de gráficos más antigua de Occidente. Representa una forma muy sencilla de análisis antes de la existencia de ordenadores. Usando tan solo un lápiz y papel de gráficas, los gráficos de punto y figura pudieron actualizar y analizar un gran número de gráficos a diario. Los gráficos de punto y figura constan de recuadros de precios representando un movimiento de precio de tamaño fijo. Los precios se incrementan en columnas ascendentes de X y bajan en columnas descendentes de O. Si el tamaño del recuadro se establece en 10 puntos, se requiere de un movimiento de 10 puntos o más para dibujar una nueva X o una nueva O. Los movimientos de precios inferiores a 10 puntos serán ignorados y el gráfico de punto y figura permanecerá sin cambios. Los gráficos de punto y figura filtran movimientos de precios insignificantes y ruido. Elimina el aspecto del tiempo del proceso de análisis.
Los niveles de soporte-resistencia son más fáciles de identificar en gráficos de punto y figura. También proporciona líneas de tendencia automáticas y subjetivas. Al igual que en los gráficos de punto y figura, la técnica de gráficos Renko ignora el tiempo y se centra solo en los cambios del precio. Los gráficos Renko utilizan ladrillos que representan un movimiento de precio fijo. Estos ladrillos son denominados bloques o recuadros. Los ladrillos tienen un valor fijo, utilizado para filtrar movimientos de precio más pequeños. Si el valor de un ladrillo se establece en 10 puntos, se requiere un movimiento de 10 puntos o más para dibujar otro ladrillo. Los movimientos de precios inferiores a 10 serán ignorados y el gráfico Renko permanecerá sin cambios. En los gráficos Renko, los ladrillos se mueven hacia arriba y hacia abajo en líneas de 45 grados, con un ladrillo por columna vertical. Además de las tendencias, los soportes y resistencias se perfilan más claramente. En nuestro próximo vídeo hablaremos sobre gestión de fondos. Gracias por su atención.